Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Para el día de hoy, Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 16. Y quiero recordarles que este pasaje lo prediqué hace 3 años en la iglesia y tengo algunos recuerdos de aquella enseñanza que iré compartiendo con ustedes a lo largo del mensaje. Vamos entonces a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Así dice el Señor: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El contexto de nuestro pasaje es el amor fraternal no fingido que nos debemos entre nosotros los cristianos y por medio del cual debemos soportar todas nuestras diferencias en cuanto a la instrucción de la conciencia y todas las demás diferencias secundarias que hay entre nosotros. Y el apóstol Pablo mismo es un gran ejemplo de ese amor fraternal no fingido por los hermanos de la iglesia que estaban en Roma. Amor por esos hermanos y amor por todo el pueblo de Dios. El apóstol Pablo es un gran ejemplo. Cristo es el ejemplo supremo, pero Pablo es un gran imitador de Cristo. Pablo no solo es el pastor muy amado, como aprendimos en Hechos 20, sino también que es un pastor que ama mucho a su iglesia. Su corazón está lleno de amor por el pueblo de Dios, como debe estar también el nuestro, pues somos miembros los unos de los otros. Pero ese amor de Pablo adquiere un acento especial cuando esas personas a las que él ama son grandes servidores en el reino de Dios. Así como los padres de familia. Un papá, una mamá ama al hijo obediente y ama al hijo desobediente también, pero el hijo obediente es el hijo de su complacencia. Así se expresa Pablo aquí de toda esta lista de hermanos que son para él muy amados. La obediencia e incluso el heroísmo de estos hermanos los hace ser muy especiales para el apóstol. Entonces Pablo nos deja ver, por estos grandes objetos de su amor, una lista de grandes servidores del reino de Dios. Y esta lista es muy útil para nosotros hoy, pues el Espíritu Santo quiere que nosotros
en nuestra generación también seamos grandes siervos de Cristo, grandes siervos del reino de Dios. Y ese es el tema de nuestro pasaje. Grandes siervos de Cristo, obras maestras de la gracia de Dios. Ese es el tema. Grandes siervos de Cristo, obras maestras de la gracia de Dios. Y el título que le hemos puesto a nuestro mensaje en el día de hoy es Grandes siervos del Evangelio invicto. Grandes siervos del Evangelio invicto. Y en nuestro pasaje vemos tres tipos de grandes siervos del Evangelio invicto. Primero, mujeres, grandes siervas del Evangelio invicto. Segundo, parejas, grandes siervos del Evangelio invicto. Y tercero, varones, grandes siervos del Evangelio invicto. Nuestro pasaje está ubicado en la máquina del tiempo en el siglo I, pero en el siglo XXI también hay grandes siervos del Evangelio invicto. Veamos primero mujeres, grandes siervas del Evangelio invicto. Comenzamos con una hermana llamada Febe, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe, por la forma como Pablo la recomienda, no queda duda de que ella fue una gran sierva de Cristo para la iglesia que estaba en Cencrea. Ahora ella se iba a trasladar a Roma por alguna razón que no se nos especifica. Y Pablo dice de ella que es diaconisa. Eso no significa que ella fue ordenada con imposición de manos para este oficio, porque el Nuevo Testamento enseña claramente que este oficio eclesiástico es exclusivamente del varón. No, ella no es diaconisa oficial, sino que la palabra diaconisa significa servidora, una gran servidora de la iglesia en Cencrea. No hay mujeres diaconisas oficiales, pero sí hay mujeres grandes servidoras de la iglesia. Miren lo que Pablo pide a la iglesia de Roma para Febe: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Dice Pablo que la recibáis en el Señor. Eso significa que la recibáis como al Señor, pues el Señor mismo dijo: el que recibe a uno de vosotros, a mí me recibe. Y Pablo muestra cómo ella fue una gran servidora del reino de Dios en Cencrea porque ayudó a muchos, incluso a él mismo. Lo más seguro es que Febe era una mujer adinerada y practicaba con mucha frecuencia la hospitalidad. Y dentro de aquellos que ella ayudó estaba el mismo Pablo. Y por tal razón, ella ha dado mucho, pues debe recibir en la misma forma. El amor que ha dado, ese mismo amor debe recibir, y por eso Pablo les pide a los hermanos de Roma que la atiendan en cualquier necesidad que ella tenga. Y eso es lo justo. El que ama mucho, recibe mucho amor. Y hay algo que no se puede probar, pero que es muy probable, y es que Pablo haya encomendado a Febe llevar la carta a los romanos. Cencrea era una ciudad cercana a Corinto, y es muy probable que Pablo haya escogido a esta hermana para llevar el documento más importante de toda la historia de la humanidad. Tal era la confianza que Pablo tenía en esta mujer, la estima en que él la tenía, que le encomendó a Febe el transportar el documento más valioso en la historia de la humanidad. Recuerdo que hace 3 años, cuando dimos esta enseñanza, teníamos en la iglesia, en algunos hermanos, ideas extremas sobre el papel de la mujer en la iglesia, y este mensaje ayudó a corregirlas. Otra dama, gran servidora de Cristo, su nombre María, versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. De nuevo, muchos piensan que las mujeres no pueden hacer casi nada en la iglesia.
solo porque Dios no les permite ser pastoras. Muchos creen que no pueden hacer las mujeres casi nada, pero eso no es lo que Pablo piensa. Él nos está diciendo aquí de esta hermana llamada María, que ha trabajado mucho entre vosotros. Y eso nos hace suponer que era una hermana ya de edad avanzada. Y también nos muestra cómo el apóstol Pablo estaba pendiente de lo que hacía esta hermana sin los medios de comunicación que tenemos hoy. Ahora veíamos en la clase la enorme distancia que hay entre Corinto y Roma. Y Pablo estaba pendiente de lo que María hacía al servicio de la iglesia en Roma. O sea que esto es una señal de ese cuidado pastoral que Pablo tenía de esta hermana aún en la distancia. María, pues, una segunda dama, grande sierva de Jesucristo. Versículo 12, otras dos damas grandes siervas de Cristo. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Por los nombres, muy probablemente eran hermanas, y por la similitud de los nombres, probablemente eran gemelas. Y dice el texto que trabajaban en el Señor. Y de nuevo noten cómo Pablo en la distancia sabía lo que estas dos hermanas, muy probablemente solteras, hacían en la iglesia de Roma. Una dama más, allí en el versículo 12, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Otra vez, noten cómo se repite. Pablo dice que esta dama ha trabajado mucho en el Señor, lo cual significa también que era una dama ya de edad y que las anteriores eran damas jóvenes. O sea que en la iglesia de Cristo confluyen servidoras de todas las edades y trabajan en la misma iglesia, trabajan en armonía, trabajan juntas, trabajan en amor. Las ancianas obviamente tienen un papel protagónico, las jóvenes están sujetas a las hermanas mayores y esto produce servicio, armonía y avance en el reino de Dios. Muy importante estas damas de las cuales se dice que han trabajado mucho en el Señor y que tienen mayor edad, muy importante la perseverancia en el servicio. Hay personas que comienzan su servicio bien, pero no perseveran en ello, sino que decaen. Otra dama más, versículo 13, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Esta dama es la madre de Rufo, así que no se menciona el nombre de ella. Rufo era el hijo de Simón de Cirene. ¿Recuerdan Simón Cireneo, quien ayudó al Señor Jesús a cargar el madero de su cruz? Bueno, ese Simón de Cirene fue convertido a Cristo y su esposa y sus dos hijos. Y su esposa sirvió al apóstol Pablo de tal manera que Pablo la llama mi mamá, la mamá de Rufo y mi mamá. O sea que puedan imaginar lo entrañable del amor de Pablo hacia esta mujer y obviamente de ella hacia él. Estas son pues damas grandes siervas de Cristo. Y atención, no han hecho nada grande, visible, no han fundado ninguna iglesia, no han predicado un sermón en el que se convirtieron miles, sin embargo son grandes siervas de Cristo. Han hecho cosas pequeñas, han hecho cosas en amor, han hecho servicios muy fieles y por esa razón están en esta lista de grandes siervas de Cristo. Veamos en segundo lugar las parejas grandes siervas del Evangelio invicto. Comencemos con el versículo 3. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Esta es una gran pareja para el reino de Dios. Eran judíos, Priscila y Aquila eran judíos, y se hace mención de ellos en Hechos capítulo 18. Sin duda, estos eran los grandes colaboradores de Pablo. No solamente eran grandes colaboradores de Pablo, sino que eran valientes hasta el heroísmo de arriesgar su vida por el apóstol.
Piensen en este hombre y sobre todo en esta mujer, una mujer valiente como Rahab, arriesgando su vida por el apóstol de Cristo. Una gran pareja para servir al reino de Dios. Ellos, donde quiera que iban, plantaban una iglesia en su casa. Lo hicieron en Roma y lo hicieron probablemente en todo lugar donde llegaron a vivir, porque dice que les dan gracias todas las iglesias de los gentiles. Así que donde esta pareja iba y era llevada por la santa providencia de un lugar a otro, donde ellos iban dejaban huella de amor, dejaban huella de servicio, dejaban huella de unidad, de instrucción, y todos tenían algo que agradecerle. Incluso cuenta el libro de Hechos que un gran predicador, Apolos, un judío muy piadoso y muy sabio en las escrituras, que había conocido solamente el evangelio de Juan, fue instruido por Priscila. En esta pareja recuerden que Aquila es el varón y Priscila es la dama. De hecho, la mención que se hace de ellos primero es la dama, y eso no es casual, ¿cierto? No es casual. Cuando hablamos de una pareja, lo natural es decir Juan y su esposa, o Juan y María, no María y Juan. Lo natural no es decir María y Juan, es decir Juan y María. Y aquí el apóstol bajo inspiración dice Priscila, la dama, y Aquila. Muchos creen que es porque Priscila era mucho más entendida del evangelio de Jesucristo que su esposo, que era mucho más servidora del reino de Cristo que su propio esposo. Y eso está bien. Los hombres no deben acobardarse porque tengan una mujer notable. No, eso está bien. Que la mujer sea más entendida que él o que ella sirva mucho más que él, no es algo malo. Es algo que es puesto por Dios. Dios puede dar a una mujer una gran capacidad y el varón que se case con ella es un muy afortunado. Él debe cumplir su rol, ella debe cumplir el suyo, pero ella puede destacarse más que él perfectamente. Cuando di esta enseñanza hace 3 años, esto que estoy diciendo ayudó mucho a acallar ciertas ideas extremas sobre el rol de la mujer en la iglesia que había en ese entonces en nuestra congregación. Podría haber otra pareja en el listado de Romanos 16, pero no es seguro. Lo veremos en el siguiente punto. Ya vimos entonces damas, grandes siervas del evangelio invicto, parejas, grandes siervos del evangelio invicto. Ahora, varones, grandes siervos del evangelio invicto. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, o no sabría si se pronuncia Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Resulta que el nombre Junias o Junías, algunos de los eruditos antiguos dicen que es un nombre masculino, pero eruditos contemporáneos dicen que es un nombre femenino. Así que Andrónico y Junias podrían estar o en el segundo punto o en el tercero. Realmente no sabemos, yo no estoy seguro, yo no soy erudito filólogo, o sea, filólogo es el nombre de un señor que está más abajo, pero filólogo también es un experto en lenguas. Yo no lo soy y por tal razón no tengo razones para uno o lo otro. A mí humildemente me da la impresión de que es un varón, así que como varón lo voy a dejar. Pero si me equivoco, bueno, el Señor sabe que fue sin intención. Entonces, de Andrónico y Junias dice que son familiares entre sí y familiares de Pablo, o sea que esta es otros 2 judíos. Miren que en la lista hay judíos y gentiles, casados y solteros, jóvenes y viejos. Probablemente eran primos o sobrinos de Pablo y dice el texto que fueron compañeros de prisiones. Otra vez la valentía y el heroísmo para soportar una prisión por causa de Cristo y por ayudar al gran apóstol Pablo. Dice que eran más antiguos que Pablo en la fe
y que eran muy estimados de los apóstoles, o sea que estos ya venían trabajando en el reino antes que Pablo. Y esto es muy interesante porque probablemente siendo sus parientes, supieron que Pablo fue el gran perseguidor que fue y doblaron sus rodillas por la conversión de Pablo. ¿Cómo sería la alegría de estas personas al ver que Pablo se convirtió? Yo creo que saltaban, glorificaban a Dios, con gritos, al ver que ese hombre se convirtió, que era su pariente y que ellos habían orado por él. Andrónico y Junias. Pero otro varón, vamos a otro varón grande, siervo del Evangelio invicto, verso 9a. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Colaborador en Cristo. Algunos creen que el nombre Urbano era un nombre muy frecuente para los esclavos que estaban en Roma, y por tanto algunos creen que este hombre era un esclavo o un hombre que fue esclavo durante algún tiempo. Así que este nombre, y si este hombre realmente era un esclavo, completa nuestra lista de una manera magnífica para decir que en amor fraternal no fingido y en unidad en la iglesia de Cristo están el libre y el esclavo, el rico y el pobre, el judío, el gentil, el hombre, la mujer, el soltero y el casado, juntos como debe ser, unidos en el Evangelio de Cristo y formándose como grandes siervos de Cristo hasta terminar su carrera. Otro varón, verso 9b. Y a Estaquis, amado mío. Noten cómo Pablo califica a este hombre como su amado, o sea que Pablo tuvo algo muy especial en su vida pastoral con este hermano, y llegó a ser muy amado para Pablo este hermano llamado Estaquis o Estaquis. Verso 10, otro hermano, Apeles, 10a, dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Esa palabra aprobado es bastante importante. La palabra aprobado nos hace recordar Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, sabiendo que la prueba produce paciencia, que la paciencia prueba. Esa palabra aprobado significa que Apeles vivió muchas aflicciones, el apóstol Pablo las supo, probablemente lo acompañó pastoralmente, y él soportó todas esas pruebas, y Pablo dice de él que es un hombre de carácter probado. Eso significa aprobado, y esto nos regresa al repetitivo tema, pero ineludible tema de una mente preparada para la aflicción. Sin duda, todos estos hermanos que hay aquí están marcados por esa enseñanza, una mente preparada para la aflicción. Todos debemos tenerla si es que queremos ser grandes siervos de Cristo. Un varón más, 10b, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Y aquí viene una expresión que nos hace ver que aquí hay en esta lista otro tipo de personas. Esta lista es una lista que muestra mujeres individuales, varones individuales, parejas, pero en esta lista también hay iglesias citadas, como los que están en la casa de Aristóbulo. La iglesia se ubicaba en estos tiempos primitivos en las casas se ubicaban las iglesias. Esta fue una etapa inicial de la historia de la iglesia, donde las iglesias se ubicaban en las casas. No significa que hoy en día las iglesias deban seguir estando en las casas, puesto que cuando tenemos un gobierno plural de ancianos, no podemos los ancianos gobernar la iglesia si estamos en una casa ajena. Yo recuerdo cuando nuestra iglesia, esta iglesia, la gracia de Dios, comenzó, que éramos 15 personas en la casa de una hermana muy amada de nuestra iglesia, que todavía está con nosotros y me debe estar viendo en este momento. Estábamos en la mitad del culto de oración y llegaban los familiares de la hermana a la casa. Un grupo de ancianos no puede gobernar una casa o una iglesia en una casa ajena. La iglesia no puede seguir viviendo en casas como hoy algunos hermanos creen. Hay algunos hermanos que están tan decepcionados de las iglesias de Cristo que existen hoy en día, que han vuelto a este esquema primitivo de la iglesia en la casa y rechazan incluso la autoridad de los pastores y se reúnen en casas en una informalidad extrema. Eso no es correcto. Aquí nos estamos acercando a un texto descriptivo,
no algo prescriptivo, sino algo descriptivo. La iglesia tuvo una infancia en las casas de los hermanos, pero la iglesia es madura cuando se independiza de las casas de los hermanos y puede tener un gobierno pleno por sus ancianos. Así que Aristóbulo era un anciano de una iglesia en su casa. 14. Aquí hay otra iglesia. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas y a Hermes y a los hermanos que están con ellos. ¿Qué tenemos aquí? Este es un texto muy bueno, muy bonito. Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas y Hermes son los pastores de una iglesia en una casa. Esta iglesia tenía 1, 2, 3, 4, 5 pastores. Nosotros vamos por 3, pero con la ayuda de Dios vamos a tener pronto muchos más. Entonces se trata de una iglesia local en una casa gobernada por una pluralidad de pastores como debe ser, no por un solo pastor, no por un pastor y una pastora, menos por una pastora sola. Eso es desobedecer al Señor Jesucristo. Así no es el reino de Cristo. En el reino de Cristo no hay mujeres pastoras, y la mujer del pastor no es pastora. Hoy en día nuestros hermanos amados carismáticos llaman a la esposa del pastor pastora, pero eso no existe. El pastor es el esposo, ella es la esposa del pastor. Versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Qué tenemos aquí? Otra iglesia en una casa, donde conocieron a Pablo. Estos hermanos muy probablemente conocieron a Pablo fuera de Roma, estuvieron con él el tiempo suficiente, se prepararon y llegaron a Roma, y allí empezaron a servir teniendo una iglesia en la casa. Recuerdo que cuando di esta enseñanza hace 3 años, solo asistían a la clase bíblica, que es a las 9 de la mañana, un poco menos del 50% de los hermanos, y muchos de los que asistían llegaban tarde. Y yo estaba muy enojado con ellos. Y yo, cuando llegaban tarde, los hacía subir al segundo piso. Irse para el segundo piso era como un castigo. Puse un biombo entre la entrada y el salón para que no me distrajeran. Y hasta los llegué a dejar afuera. Una vez dejé fuera como 70 personas. Les cerré la puerta y los dejé afuera. Cuando yo di esta enseñanza, todo eso ocurrió. Hermanos, amados hermanos, eso no debe ser. Ustedes todos deben ir a la clase bíblica y no deben llegar tarde. Vamos a ver si ahora con este castigo del coronavirus eso se corrige. Que cuando regresemos y tengamos por fin nuestra clase bíblica, veamos un lleno total y que nadie llegue tarde. Nadie llegue tarde. Hay personas que son fieles, amados, creyentes en Cristo, que siempre llegan tarde. Y aquí me están viendo, amados hermanos, y no voy a hacer una lista como la lista de Pablo, pero ellos saben quiénes son y ellos saben que yo los conozco y saben que los conozco hace muchos años y que ellos encabezan la lista de los impuntuales. Y que son impuntuales hace 30 años y siguen siendo impuntuales. A ver si el coronavirus nos ayuda con eso un poquito. Muy bien, vayamos a las aplicaciones. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de grandes siervos de Cristo, grandes siervos del Evangelio invicto. La aplicación es esta: ¿cómo llegar a ser una mujer o una pareja o un varón grande siervo de Cristo? La clave está en 2 palabras que se repiten muchas veces en todo el pasaje. Son 2 palabritas claves: en Cristo, en Cristo. Y esa expresión en Cristo se refiere a nuestra unión con Cristo, la gloriosa doctrina de nuestra unión con Cristo. ¿Cómo llegar a ser un grande siervo de Cristo?
Juan capítulo 15, versículos 1 y 2, no vayan allá, yo les leo, nos da la clave. Dice el Señor Jesús, nuestro glorioso Rey: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o la ramita de donde cuelgan las uvas, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es fruto? ¿Qué es aquello que la palabra de Dios espera que tú comiences a dar desde tu conversión? Bueno, fruto es obediencia a la palabra de Dios. Obedece a la palabra de Dios y Dios te va a limpiar para que obedezcas más. Fruto es servicio. Sirve a la palabra de Dios y Dios te va a limpiar para que sirvas más. Fruto también es dar. Da para el avance de la palabra de Dios y Dios te va a dar para que des más. Y así sucesivamente. Fruto es evangelizar y obtener de la evangelización algún convertido. Evangeliza y Dios te dará algún convertido y te limpiará para que lleves más convertidos. Y así sucesivamente. Llegar a ser grandes siervos de Cristo es un proceso gradual que comienza con la conversión, cuando un creyente quiere entregar realmente todo su corazón, alma, mente y cuerpo a Cristo, y comienza dando fruto de obediencia, dando fruto de santificación. Fruto es batallar contra ese pecado tan fuerte que te domina todavía. Fruto es vencer ese pecado un día y Dios te dará un día más para que lo venzas. Fruto es vencer ese pecado una semana y Dios te dará una semana más para que lo venzas. Pero tienes que luchar, tienes que dar fruto. Fruto es eso. Fruto es confesar el nombre de Jesús. Fruto es obedecer los mandamientos de Jesús. Fruto es vencer los pecados de los cuales nos limpió y nos dio la victoria Jesús. Fruto es dar a otros como Jesús se dio por nosotros. Fruto es todo eso. Y tenemos que comenzar con pequeños frutos. Y Dios nos va limpiando progresivamente de tal suerte que cuando llevamos una larga carrera, como por ejemplo la hermana María, que aquí se menciona a María, una de las ancianas en edad, pueda decirse de nosotros que ha trabajado mucho entre vosotros, que ha trabajado mucho en el Señor. La clave entonces para llegar a ser un gran siervo de Cristo, sierva de Cristo o pareja de Cristo es que desde la conversión tú anheles ser un gran siervo de Cristo. Desde la conversión tienes que anhelar ser un gran siervo de Cristo. Y si te vas a casar, tienes que casarte con una persona que anhele también ser un gran siervo de Cristo. Vimos también que para ser un gran siervo de Cristo, en la lista que leímos, tienes que tener una mente preparada para la aflicción, porque todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y no puedes ser pasivo. Si quieres llegar a ser un gran siervo de Cristo, no puedes ser pasivo, no puedes ser una persona que simplemente ocupa una banca y no haces absolutamente nada. Para llegar a ser un gran siervo de Cristo tienes que distinguirte por la humildad, servir a todos los demás en humildad y hacer alguna cosa que realmente sea un servicio. Nadie puede llegar a ser un gran siervo de Cristo si no es humilde, si no se humilla, si no sirve a otros, si no les muestra a los otros que los ama como Cristo lo amó a él. El apóstol Pablo dice en otro lugar: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que para ser un gran siervo de Cristo hay que ser humilde, hay que servir haciendo actividades propias del reino de Dios en las que hacemos servicio a otros y le mostramos amor a otros. Si no puedes mostrarle amor a otros en el servicio y en el buen trato, nunca llegarás a ser un gran siervo de Cristo.
¿Y saben cómo empieza un creyente común y corriente a hacerse un gran siervo de Cristo? Saludando con amor a los hermanos. El pasaje termina en Romanos 16:16 diciendo: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y la palabra saludar ocurre 18 veces en el pasaje. Así que lo más mínimo para llegar a ser un gran siervo de Cristo, el más mínimo servicio que hacemos a otros, es saludarlo con amor. Si alguno de ustedes que me está escuchando no saluda a alguien en la iglesia cuando lo ve, si siente animadversión hacia ese alguien cuando lo ve y le niega el saludo, está extraviado del camino de ser un grande siervo de Cristo. Repito, si alguno de ustedes ve a alguien dentro de la iglesia y siente animadversión hacia ese alguien, sea un miembro o sea un pastor, está extraviado del camino de llegar a ser un grande siervo de Cristo. Está totalmente extraviado. De esa manera nunca llegará a ser un grande siervo de Cristo, porque así se comienza con cosas muy pequeñas. Un comienzo pequeño, Dios los transforma, como vimos en Juan 15 del 1 al 2, en una gran carrera y un gran final. Desafortunadamente en nuestra iglesia y en todas las iglesias hay hermanos, varones, hermanas, damas y parejas que son solamente espectadores pasivos del reino de Dios. Espectadores pasivos del reino de Dios, no hacen ningún servicio al reino de Dios. Otra cosa que es importante, que ya mencioné, es el evangelismo. Antes de que viniera el coronavirus, en la iglesia, la gracia de Dios, los que evangelizamos somos un grupito pequeño. Yo espero que el coronavirus también nos dé una manito en eso. Y que después de que lleguemos del coronavirus a la normalidad dentro de la iglesia, haya una gran mayoría que evangelizan. Pastores, que a mí me da miedo. Cada mes hacíamos un taller para ayudarte a vencer el miedo y no asististe a ninguno. A los talleres iban muy poquitos nuevos o personas que no se atrevían a evangelizar. Siempre eran los mismos, y le puedo dar ya mismo la lista. Yo tengo mis listas, pero no las voy a decir. Así como Pablo tenía sus listas, yo también tengo las mías. Los que íbamos a evangelizar éramos siempre los mismos. Alabado sea Dios por esos hermanos. Alabo y bendigo a Dios por esos grandes hermanos y hermanas, grandes evangelizadores, y no eran personas extraordinarias, ni tenían perfil de apóstol o algo por el estilo. Sencillos, humildes, pero grandes evangelizadores, a los cuales yo les decía: coja a este hermano que no sabe y lléveselo a la calle y enséñele. Y venían los hermanos, habiendo cumplido la meta, habiendo evangelizado, al lado de esa hermana o esa hermana que yo le encomendé, le enseñara a evangelizar. Pero no fuiste ni una sola vez. Vamos a ver si ahora, empujado por el coronavirus, vas. Finalmente, bueno, hay otra cosa, todavía tengo un minuto. Hay otra cosa que es el discipulado. El discipulado. Sin duda que estas hermanas mayores, estas ancianas, María y las otras que han trabajado, Pérsida, las que han trabajado mucho en el Señor, eran hermanas que hacían que Trifena y Trifosa aprendieran qué es servir a Dios. El discipulado, el ejemplo. Y eso es también muy importante. Afortunadamente en nuestra iglesia tenemos buenos siervos, buenas siervas y buenas parejas. Ya en nuestra iglesia hay hermanos, hermanas y parejas que van por este camino, y a ustedes, hermanos y hermanas y parejas que van por ese camino, yo les digo: ánimo, todavía nos falta el final. Tenemos que seguir perseverando. Y acuérdense en lo que dice Pablo en otro lugar, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya en nuestra iglesia tenemos parejas que son grandes siervos de Cristo.
Y tenemos varones que son grandes siervos de Cristo. Y tenemos damas que son grandes siervas de Cristo. Pero también tenemos algunos que son meros espectadores pasivos del reino de Dios. Y quiera Dios que el Espíritu de Dios cambie esto y nos dé tener una iglesia muy productiva, con un gran desempeño, una iglesia en la cual toda la lista de miembros pueda decirse que sean grandes siervos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Allá en sus casas también. ¿Cuántos dicen amén? El que no diga amén lo pongo en mis listas. Amén. Todos debemos ser grandes siervos de Cristo. Y si hay algunos hermanos, ahí si hay algunos amigos que nos visitan, que nos acompañan, que están contactados con nosotros en este día por primera vez, a nuestros amigos les decimos: amigos, todo esto que hemos visto hoy es para los que ya estamos adentro del reino de Jesucristo. Tú apenas te estás asomando por la ventana, tú debes entrar al reino de Jesucristo y para ello debes reconocer que tú estás alejado de Dios por tus muchos pecados y que si no te arrepientes de esos pecados, Dios aborrece el pecado, Dios no compartirá su esencia y su existencia ni el lugar de su convivencia con las criaturas, con alguien pecaminoso como tú. Debes limpiarte, debes ser purificado y limpiado, y la única manera de limpiarte es por la sangre de Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre para purificarnos de nuestros pecados, de nuestra culpa, y hacernos nuevas criaturas y llevarnos al lugar eterno donde Dios habita, donde no hay pecado, donde no hay maldad. Si quieres estar allí realmente, arrepiéntete de tu pecado y ven a este reino de amor. El reino de Dios es un reino de amor, y todos los que estamos en él no somos perfectos, todavía tenemos desamor, todavía fallamos, pero en nuestro corazón, de todo corazón, queremos ser todos grandes siervos de Cristo. Que el Señor te ilumine para ver el reino de Dios y desear entrar en él, y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y seas salvado. Entre tanto, nosotros continuaremos orando por ti, porque si estás contactado con nosotros es porque alguien está orando por ti y alguien te está ayudando, y nosotros vamos a continuar orando por ti para que Dios tenga misericordia y te dé entrar a este reino que es un reino de amor. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor Dios nuestro, gran Rey, tú eres el amor eterno, el amor viviente, el amor verdadero. Tú eres el gran maestro, el gran artista que haces de nosotros que somos barro contaminado, preciosas obras de arte para tu propia gloria. Tú te deleitas con estas obras de arte que tú mismo creas. Nosotros somos hechura suya, obras de arte creadas por Dios mismo para su propio deleite. Ayúdanos, Señor, a seguir el camino de estos grandes siervos, y aquí sí vale la pena decir siervos y siervas, siervos, siervas y parejas, grandes servidores del reino de Dios. Llévanos por ese camino a todos, Señor. Y si alguno se ha extraviado, en pecado, si alguno se ha extraviado en orgullo, si alguno se ha extraviado en enemistad, si alguno no saluda a un hermano, si alguno tiene enemistad con un hermano o con un pastor, Señor, te ruego humildemente que lo corrijas, que corrijas a esa oveja extraviada, le enseñes el camino del amor, la humildad y el servicio, y que ese hermano o hermana recorra el camino para llegar a ser un grande siervo de Cristo y esté incluido en tu lista, en la lista tuya, la lista de los grandes siervos de Cristo. Yo también quiero estar ahí, Señor. Escríbeme en esa lista y no me dejes caer en pecado hasta que muera, y a lo mismo a mis hermanos, y ayúdanos a ser cada vez mejores servidores de Cristo, en humildad, en servicio, en amor, haciendo cosas pequeñas y luego cosas grandes, si tú así lo permites. Y a los amigos que están conectados con nosotros hoy por primera vez, abre sus ojos
para que vean el reino de Jesucristo. Hoy ha sido abierta una ventana para que ellos vean el reino de Jesucristo. Permite que vean su pecado, su necesidad de Cristo y sean justificados por la fe sola. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.